Estaba profetizado que iba a venir. Isaías 9:6 dice, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No quiero que usted se equivoque y piensa que ya estamos hablando de Navidad, ¿verdad? Este versículo se aplica mucho en diciembre, ¿verdad? Aunque ya se siente en los aires, ¿verdad? Qué exagerado el comercio, ya andan vendiendo cosas que exagerado. Pero no es de esa fiesta que estamos hablando de ninguna manera. Es que estaba profetizado aproximadamente 750 años antes de la venida de Cristo. Se profetizó que Jesús iba a nacer. Se profetizó y dejó escrito, y el profeta Isaías dijo: un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, qué maravilloso el nombre de Jesucristo, se llamará, dice, no, pero con esa alegría no, hermano, vamos a ver, y se llamará su nombre, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Las demás deidades o dioses creados por el ser humano tienen un nombre. Le ponen un nombre a esa persona, a la persona que fundó la religión. Tiene un nombre y se acabó el nombre. No significa nada más ese Dios, no significa nada más esa persona, deidad. Cuando digo Dios, entiéndase con una D minúscula. Todo fuera del nombre de Dios con D mayúscula, eso es Dios, es el único Dios. Solo hay un Dios en la tierra. Después de él hay dioses con D, creados por la mano humana, que son creados a conveniencia del ser humano. Los crean para su conveniencia, para sus necesidades, para sus pecados, para sus estilos de vida. Entonces la gente se creó dioses en el transcurso de la historia humana. Se crearon dioses que les aprobaron sus estilos de vida. El dios del maíz, el dios del frijol, el dios de la baleada, el dios de la carne asada, el dios de esto, el dios de lo otro. Usted sabía que en la religión hindú, por ejemplo, existen alrededor de más de 30 millones de dioses. O sea, 30 millones, o sea, ¿a qué Dios le hablan? El único Dios sobre la tierra es el Dios eterno, creador de los cielos y la tierra. El único Dios sobre la tierra es el Dios de Israel. No existe otro Dios de otra nación, solo hay uno. Y ese Dios decidió enviar a su Hijo a la tierra. Y el profeta Isaías dijo: el nombre de él es Emmanuel, Dios con nosotros. No solo eso, el nombre de ese ser que van a tener, de esa persona que iba a nacer en Belén, dijo: el nombre de él se llamará Admirable. Nuestro Dios es admirable. Nuestro Dios es consejero. Nuestro Dios es Dios fuerte. Usted no tiene un Dios débil. Usted no tiene un Dios tallado en palo, en plástico, en yeso. Su Dios no está colgado, no está puesto en un tablero. El Dios fuerte es el Dios creador de los cielos y la tierra. A ese Dios adoramos en esta casa. A ese Dios exaltamos en esta casa. Alguien diga gloria a Dios en esta mañana. Diga todo el mundo conmigo: mi Dios es Dios fuerte. Usted no tiene un Dios débil. No tiene un Dios. Nosotros tenemos un Dios que está con temor. Las circunstancias que usted está cruzando, Dios no está ahí. Ahora, ¿qué hago con fulano? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué será lo que le va a pasar? Nuestro Dios no está nervioso. Él es Dios fuerte, es Dios grande, es Padre eterno y es príncipe. A ese Dios Jesús encarna entonces. Su ministerio encarna todos estos nombres y manifiesta a la tierra todos estos nombres a nosotros. Libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: el tiempo es nuestro buen amigo hoy, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de la Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días, desde la eternidad. Desde un lugar insignificante salió nuestro Padre Celestial. Isaías 53 versículos 3 en adelante dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro. Dice que él fue menospreciado, no lo estimamos. Versículo 4: ciertamente él llevó, vamos, dígalo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, nuestras rebeliones, nuestro pecado, molido por nuestros pecados. Dígalo conmigo: el castigo de mi paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. Pregunto algo, iglesia Mi Shalom, ¿quién ha conocido aquí al Dios sanador? No lo escuché. ¿Quién ha conocido al Dios sanador? Al Dios que sobre él, dice que nuestras llagas, sobre la llaga de él, perdón, fuimos nosotros curados. Y no solo eso, dice que el castigo de su paz fue sobre él. O sea, la paz que usted y yo tenemos no es una paz que la da el título universitario, el cual es muy bueno. Obviamente siga, los que están estudiando sigan estudiando. Pero la paz suya no depende de un vehículo, no depende de una cuenta bancaria, no depende de un seguro médico, de un seguro de vida, no depende de un contacto. La paz suya es que usted y yo nos levantamos sabiendo en quién hemos confiado y confiamos en el Dios eterno. Esa paz que usted y yo tenemos es una paz que tiene un alto costo, pero esa paz fue dice, él cargó sobre su cruz, sobre su dolor, sobre todo lo que Jesucristo vivió. Usted y yo tenemos esa paz que ahora mismo vivimos. Todos nosotros, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. Dígalo conmigo, iglesia, el pecado. Diga al que está a su lado, su pecado se lo llevaron ahí, dígale, ¿verdad? Y hermano, amada iglesia, y el pecado de algunos ha de ser bien grande, ¿va? Fuerte. Versículo 7 dice, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Cristo es el que fue manifestado a la ley. Todo el Antiguo Testamento se manifestó en Jesucristo. Que el evangelio de Jesucristo son buenas nuevas. Lucas capítulo 4 dice, versículos 16, si no me equivoco, en adelante. Lucas vino a Nazaret, entró a la sinagoga el día de reposo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló lugar donde estaba escrito. Dice, Jesús llegó a la iglesia un sábado, porque era la costumbre, es la costumbre todavía en Israel. Llegó a la sinagoga, se sentó en la sinagoga y pasó al frente a leer un libro. Le dieron un libro y le dieron el rollo de Isaías, abrieron el rollo de Isaías, y Jesucristo comenzó a leer una profecía, obviamente, que se estaba cumpliendo con él. Y Jesús comienza a leer, dice, a toda la iglesia que estaba presente, le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El evangelio de Jesucristo trae buenas noticias. El evangelio de Jesucristo son buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. El evangelio de Jesucristo trae sanidad a los quebrantados de corazón. ¿Quién es el quebrantado de corazón? Aquella familia, aquella persona, aquella mujer, aquel hombre que su corazón está destruido por X o Y situación de la vida, por crisis, por problemas, por cosas que usted tal vez no lo logró manejar, o situaciones que llegaron a su vida de improviso, quebrantados de corazón. Pero cuando usted está quebrantado de corazón, sepa que Dios es especialista. No hay cardiólogo en el mundo capaz de reparar el corazón dañado. Solo Cristo Jesús puede reparar el corazón. Solo Cristo Jesús puede reparar la vida del ser humano, la vida emocional, la vida personal, la vida privada, esa intimidad suya que solo Cristo la sabe. Dice, yo vine a sanar el quebrantado de corazón. No solo eso, vine a dar libertad a los cautivos. Cuando venimos a Cristo, recibimos libertad de todo cautiverio. El ser humano se crea prisiones. El ser humano se fabrica prisiones. Se fabrica prisiones de pecado, prisiones de baja autoestima, prisiones emocionales, prisiones en la familia. Pero cuando venimos a Cristo, Él tiene la llave y toda prisión en su vida se quiebra en el nombre de Jesús. Por fuerte que sean esos barrotes, venimos a Cristo, dice, y da libertad. No solo esto, también recibimos vista a los ciegos. Versículo 19 dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Que usted, amada iglesia, siga viviendo el año agradable del Señor. Pastor, pero estamos en agosto y ¿cómo es eso? Cada día es el año agradable del Señor. Cada semana que usted viva bajo el año agradable del Señor.
¿Quiénes queremos acá vivir bajo el año agradable del Señor permanentemente? Levante su mano al cielo y diga: Señor, que el año agradable tuyo, Señor, tus planes agradables, tus propósitos, Señor, se cumplan en mi vida, se cumplan en mi familia, se cumplan en mis generaciones. Diga conmigo: vivamos bajo el año agradable del Señor. Y Jesús hizo milagros. La gente no le entendió, la gente no comprendía, la gente no sabía cuál era el verdadero ministerio de Jesús. Encontramos entonces en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 21, dice que Jesús estaba predicando. Versículo 21, por favor, de ese Marcos, dice: y entraron en Capernaum en los días de reposo. Entrando a la sinagoga, dice que Jesús enseñaba. Era la costumbre, día de reposo. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que no tenían autoridad. Pero había en la sinagoga, dice que Jesús estaba predicando un día sábado, y estaba así como un domingo, nada más que allá es sábado, día de reposo. Jesús estaba con la palabra, hablando a la congregación. En ese entonces que él está hablando, dice que se manifestó en un hombre un espíritu inmundo. En ese hombre dice que comenzó a dar voces. Quiero destacar que para la iglesia, o la antigua iglesia, la iglesia del primer siglo, en la sinagoga incluso, tal vez para nosotros los pentecostales, que vivimos la manifestación del Espíritu Santo constantemente, esto no es un versículo difícil de entender ni de asimilar. Pero en aquel entonces no habían visto nunca la manifestación de un espíritu inmundo, peor en una sinagoga. No sabían lo que era eso. El Espíritu Santo todavía no se había manifestado en ellos. Pero como ahí estaba el Hijo de Dios, ahí estaba la representación de Dios en esa pequeña iglesia. Jesús está predicando y de la nada una persona, se le manifestó el demonio que esa persona tenía. Y el demonio dice que comenzó a decir: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? El demonio conocía más a Jesús que los mismos que estaban sentados en la iglesia. O sea, la gente no entendía quién estaba hablando. El demonio sí sabía quién estaba hablando ahí. Dice: ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Obviamente, sé quién eres, el Santo de Dios. El diablo está hablando, no está hablando un profeta ahí, ¿verdad? Versículo 25 dice: pero Jesús le reprendió diciendo, permítame, no voltee a ver al de al lado, ¿verdad? Al de él, no. Y pues, es peligroso, usted se enoja y sale mojado bien del culto, más bien porque alguien le dijo feo, ¿verdad? Pero Jesús dice que paró el mensaje, paró el sermón. El demonio está diciendo una verdad, porque el diablo sabe quién está hablando, sabe que era el Hijo de Dios. Este es el Santo, vienes a destruirnos. Y es que efectivamente Cristo vino a destruir toda obra de tinieblas, toda obra de maldad. No hay espíritu contrario que se pueda parar donde está la presencia de Dios. Donde hay un hombre, una mujer de Dios, es imposible que el enemigo avance. Se quiebre en el nombre de Jesús toda obra de tiniebla en contra de su vida. Es imposible que avance. Entonces Jesús se manifiesta, obviamente, el Hijo de Dios, y en medio de la congregación. Mire, yo digo, si está escrito en signos de admiración, yo digo que Jesús le habló como San Pedrano, hermano. Yo digo que Jesús se molestó. Si está en signos de admiración es por algo. Le dijo, no, pero dígalo con signos de admiración. Le dijo, no, a mí no me esté callando, hermano. Cuidado, más respeto, ¿verdad? No, son bromas. Yo digo que Jesús se indignó espiritualmente y dijo al espíritu inmundo: cállate y sal de él. No solo lo reprendió, sino que le dijo: vaya papá, regrese por donde salió, le dijo. Versículo 26 dice: espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, dice, salió de él. Versículo 27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. Decía la gente: ¿pero qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y también le obedecen. El 28 dice, el versículo 28: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia. Pero usted me dice: pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la ley? En el día de reposo no se podía hacer ningún milagro. En el día de reposo, si alguien andaba endemoniado, tenía que esperar hasta el día siguiente. En el día de reposo
si alguien andaba con el diablo metido y quería que se lo sacaran ese día, no se puede, Señor, esperemos hasta el domingo. Entonces desde ahí la gente se sorprendió porque Jesús vino y en día de reposo comienza a liberar gente. Número 2, día de reposo. Versículo 29 dice, vamos, de ese mismo versículo, al salir de la sinagoga, vinieron, dice, a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Versículo 30 dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida, mire, la Biblia no nos dice quién le fue a decir a Jesús que la suegra de Pedro estaba enferma. No sabemos si fue Pedro, no sabemos si fueron los amigos de Pedro. Yo creo que Pedro tenía una buena suegra, como las que tenemos nosotros. Poquitos amenes. Vuelvo a repetir porque tal vez lo agarré improvisto. Yo creo que Pedro tenía una buena suegra como las que nosotros tenemos, buenas suegras. No, ya no hay salida ahí, mejor ahí lo dejo mejor. No subieron los amenes, mejor meto retroceso, ¿verdad? Pero la Biblia no dice quién le fue a decir a Jesús, Jesús, la suegra está enferma, la suegra de Peter, de Simón, está enfermita. Y dice que Jesús llegó, versículo 31 dice, Jesús se acercó, la tomó de la mano, la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella dice, le servía, porque Jesús todavía sana, Jesús todavía liberta, todavía hay sanidad, todavía hay sanidad de enfermedades, todavía Dios hace milagros. ¿Alguien está diciendo amén en esta mañana? Todavía Dios hace milagros, todavía Dios liberta al cautivo. Libro de Lucas. Por tiempo tenemos que irnos hasta Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 versículo 1 en adelante dice, Jesús se fue al monte de los olivos. Entonces Jesús comenzó a hacer cosas que nadie entendía. Recuerden que estamos hablando de la ley, ¿no? Jesús comenzó en Mateo 5 a decirles que la ley era importante, pero Él era el cumplimiento de la ley. Y dentro de esa ley, Él vino e hizo milagros en día de reposo. Cuando nadie creía, cuando nadie esperaba, los líderes religiosos tenían oprimida a la gente. Si alguien estaba enfermo, no podía orar por sanidad el día de reposo, tenía que esperar al día siguiente. Si alguien tenía una necesidad, ese día no podía hacer nada porque era día de reposo. Jesús cambió todas las cartas de juego, porque cuando Jesús llega nos cambia la agenda. Cuando Jesús irrumpa en su vida, irrumpe en mi vida, Él cambia nuestra agenda, cambia direcciones, cambia lugares, cambia espacio, cambia tiempo. Gloria a Dios por el día que Jesús llegó a nuestras vidas, porque cambió rotundamente nuestras vidas, cambió rotundamente su familia. Él cambia vidas y todavía cambia vidas. Dentro de esa transformación del Evangelio de Jesucristo, Él estaba presentando a Israel. Dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él, sentado les enseñaba. O sea que Él llegó al templo nuevamente en un día de reposo, día tranquilo. Dice que los escribas, los fariseos, los saduceos, todos los feos, todos los líderes religiosos llegaron, dice, fueron al templo, yo me imagino que sacaron a Jesús del templo y le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y dice que la pusieron en medio de la acusación, pusieron a Jesús, la mujer adúltera acá, y todos los líderes religiosos estaban alrededor de ella. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés, en la ley nos manda Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Usted me dice, pastor, pero la ley dice eso. Sí, efectivamente. Solo que estos hombres y personas estaban haciendo esto para tentar a Jesús, para poder acusarle. ¿Por qué? Porque en la ley romana les prohibía a los judíos tomar la justicia por sus propias manos. Entonces los judíos no podían tomar justicia sin antes la ley romana o los líderes romanos les autorizaran eso. Por eso es que a Jesús lo llevan ante el estrado romano cuando le están acusando de lo que le acusaban. Entonces los fariseos, los saduceos, los religiosos, los que acusan, los que viven una vida perfecta, los que creen que todo está bien, los que toda la vida ellos están bien y los demás están mal, se acercan a Jesús con una mujer en adulterio. Y dice que le presentan a Jesús una mujer en adulterio y le dice, la ley nos manda que esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, tiene que morir por medio de piedras. O
Eso es terrible, trágico eso, ¿no? A cualquier vista de una sociedad desarrollada eso es inhumano, no puede ser eso. Ahora la pregunta, amada iglesia, es: ¿por qué no llevaron al hombre que estaba en adulterio ahí también? ¿Por qué los líderes religiosos solo llegaron con la mujer y no llegaron con el hombre? Pero es que los líderes religiosos querían que la mujer pagara los precios, quería que la mujer fuera justiciada, pero el hombre no. Entonces Jesús inmediatamente se pone en el suelo, se inclina al suelo y escribía en tierra con el dedo. No existe un solo hombre en la tierra capaz de descifrar, ni historiador, ni antropólogo, ni teólogo, ni rabino, ¿qué fue lo que Jesús escribió en el suelo en ese momento? ¿Qué fue lo que Jesús se puso a escribir en la tierra? No lo conocemos. Lo que yo sí recuerdo de las tierras áridas de Israel, tierras polvorientas, tierras llenas de piedra, tierras muy áridas, hay mucho polvo. Entonces Jesús tuvo mucho espacio para escribir ahí en la tierra. Los líderes religiosos voltearon a ver a Jesús. La mujer adúltera está acá esperando morir porque ella sabía que le podía esperar la muerte. Jesús está acá, los líderes allá. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó, se paró, se puso de pie y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fácil, se la puso sencilla a Jesús. Se supone que son líderes, se supone que tenían una vida piadosa, se supone que vivían una vida de acuerdo a los 613 preceptos que hay en la antigua ley. Se supone que vivían bien, se supone que vivían rectos, no tenían problemas con aventar la primera pedrada. Pero le dice el Jesús: el que esté sin pecado, el que no tenga nada que deber, el que no tenga todavía nada que pendiente con Dios y con la ley, arroje la primera piedra contra ella. Versículo 8 dice: Jesús cambió la historia de esta mujer e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió. O sea que Jesús le dio el espacio a los hombres que quisieran tomar la decisión. Versículo 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Qué maravilloso esto. Dice, me ayuda a leerlo por favor: y quedó solo. En algún momento usted y yo hemos estado como esa mujer, solo con Jesús y usted. En algún momento usted ha quedado solo, en familia, en hogar, en donde quiera, tal vez en un momento crítico quedó solo, pero qué maravilloso que ahí estaba la presencia de Dios con usted. Qué poderoso que Dios, que los brazos de misericordia llegaron a su vida, a mi vida. En el momento más crítico de nuestras vidas, ahí estaba la misericordia de Dios. Dice que la mujer estaba sola con Jesús, en la polvorienta tierras de Israel. Pero ellos, dice, al oír esto se fueron, cada quien agarró, solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10 dice, enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó?, le dice. Versículo 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Qué maravilloso que usted puede venir al Señor y no recibir ninguna condenación. Pero cuánta gente viene a Cristo y todavía sigue viviendo en episodios que ya Dios cerró de su vida, que ya Dios limpió de su vida. ¿Por qué el ser humano insiste en volver a lo que tanto le dañó? ¿Por qué el ser humano insiste en volver a lo que tanto trajo dolor, a la casa, a la familia, al hogar, a la vida del hombre, a la vida de la mujer? Pero qué maravilloso es que usted pueda esta mañana, familia Michelón, venir al Señor y decir: Señor, acá está mi vida. Y Jesús le va a preguntar a usted: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? Y Jesús responde con esa maravillosa voz de Él y ese poder de Él. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Familia, también usted nunca vaya a ser la persona que condene a alguien más. Nunca, jamás. Muchas veces a nosotros como pastores la gente quiere que uno reaccione de acuerdo a sus intenciones. Muchas veces la gente, la iglesia, la membresía, la oveja quiere que uno como pastor reaccione tal vez en sus emociones. Pero yo no puedo actuar como un juez. Yo no soy un juez. Yo no puedo juzgar su vida. Usted no puede juzgar la vida del demás. Usted nunca juzgue el proceso de otra persona, el proceso de otra familia.
Usted no sabe lo que Dios está haciendo en esa familia. Usted no sabe lo que Dios va a hacer en ese pastor, pero es terrible lo que esa gente hace. Déjelo en las manos del Señor. Él sabrá lo que es mejor para esa casa, para esa familia. Nunca de nuestra boca salga condenación para alguien. El día que usted condena, el día que nosotros condenamos, que de nuestra boca sale condenación, ese día comienza una prisión para nosotros. Por eso usted nunca abra, nunca traiga maldiciones a la vida, condenando la vida de otra persona. Usted no sabe el proceso de esa familia, el proceso de ese matrimonio, el proceso de ese padre con ese hijo, el proceso de esa madre con esa hija. Ni Dios nos condena. ¿Quién somos nosotros para condenar la vida de alguien más? Esta mañana, si usted necesita esa paz, es necesario venir a Cristo Jesús. Si usted ya día siente una vida triste, una vida ansiosa, necesita venir a los pies de Cristo Jesús. Pastor, yo soy evangélico de hace 500 años. Necesita venir constantemente a los pies de Cristo Jesús. Pastor, ya no siento, yo me siento un poco seco. Pues échese un poco de agua y luego comience a orar y comience a recibir la presencia del Señor sobre su vida. Diga conmigo: la presencia del Señor. Diga conmigo: la presencia del Señor sea rebosante en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Juan capítulo 6, versículo 37 dice, para concluir esta mañana por el tiempo, dice el libro de Juan capítulo 6, ahí cerquita, versículos 37, si no me equivoco, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Usted necesita, todos necesitamos venir al Señor constantemente. Muchas veces la gente se sale del redil. Muchas veces nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos nos hacen salirnos del carril, nos hacen salir del redil. Y todo aquel que le necesita, cuando Él viene a Él, no le echa fuera. Los brazos del Padre siempre están abiertos para todos. Los brazos del Padre están abiertos de par en par, y Él nunca le va a juzgar a usted. Él nunca le va a dar la espalda, Él nunca le va a cerrar ese brazo, porque Él es amor. Y la iglesia, la gente necesita saber que nuestro Padre Celestial es un Dios que no rechaza a nadie. Las demás religiones pueden hacer que rechacen. Las demás religiones rechazan a la gente por sus actitudes, por sus cosas. El Padre Celestial no puede rechazar a nadie. El que a mí viene, dice, no le echo fuera. ¿Quién necesita de Cristo Jesús? Mateo 11, 28 al 30 dice. Libro de Mateo 28 en adelante dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Quiénes venimos esta semana bien trabajados? Levánteme la manito todos los que andan bien trabajados. Hermano, usted tiene el primer requisito para esta mañana venir al Señor. Número 2, requisito número 2. ¿Y quién anda bien cargado, hermano? Bien así como cargado, no es cargado de cosas, ¿verdad? Cargado emocionalmente, de situaciones. La carga emocional, la carga física, la carga financiera, la carga del hogar, la carga del matrimonio. Tantas cosas que nos cargamos y ni cuenta nos damos. Pero Jesús dice en su palabra: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Necesita descanso? Pues es el primer síntoma que ocupa de Cristo Jesús en su vida. Cristo es la manifestación de la palabra de Dios en persona en nosotros. Todo aquel que necesita puede venir a Él y Él jamás le va a desechar. Esta mañana le invito a que se ponga sobre sus pies, por favor. Levante sus manos al cielo. Y esta mañana cerraremos adorando al Señor con el tiempo corto que tenemos, pero poder entregarle al Señor lo que más a Él le pertenece, que es nuestra adoración. Ahí donde está, por favor, le pido que alce sus manos al cielo y adoraremos al Señor para cerrar con devoción, cerrando este servicio, cerrando este domingo de mañana en la presencia del Señor. Cierre sus ojos, por favor, y levante sus manos al cielo. Todo aquel que está cansado, cargado, viene a Él y Él no le desecha. Su familia, su hogar, su descendencia le pertenece al Señor.